Buenas tardes, el día de hoy en esta presentación, junto con mi compañera Laura Catalina Cifuentes y conmigo Isaac Paestriana, abordaremos varios temas relacionados con la electrónica de potencia. Comenzaremos explicando qué es un inversor DC-AC, que es un dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna. También diremos aplicaciones que tiene como energía solar o control en motores. Además, exploraremos qué es un IGBT, que es un componente clave en la electrónica de potencia que combina características de un transistor bipolar y un transistor de efecto de campo. Aprenderemos cómo se utiliza para controlar sus corrientes y tensiones altas en aplicaciones como inversores y controladores de motor. También discutiremos la detección de SAT en un IGBT, que es un método para protegerlo contra cortocircuitos. Veremos cómo funciona y cómo se integra en circuitos de controladores para garantizar un funcionamiento seguro y confiable. Y se hablarán temas del IXDD404, que es un controlador de doble amplificador utilizado en circuitos con MOSFET o IGBT. Todos estos temas los explicaremos alrededor de dos circuitos que presentaremos más adelante y los explicaremos mejor a fondo. Un inversor DC-AC convierte la corriente continua en corriente alterna, permitiendo así utilizar dispositivos de corriente alterna cuando solo se tiene una fuente de corriente continua, como una batería. Es útil en situaciones sin acceso a la red eléctrica, como en vehículos recreativos o sistemas solares. El inversor toma la corriente continua, la transforma en corriente alterna y la suministra a los dispositivos conectados. Es importante elegir un inversor adecuado según la potencia y protección requerida por los dispositivos. Ahora hablaremos de qué es un IGBT. Un IGBT es un dispositivo semiconductor utilizado en electrónica de potencia. Combina las características de un transistor bipolar y un transistor de efecto de campo en un solo dispositivo. Se utiliza para controlar corrientes y tensiones altas en aplicaciones de potencia, como inversores y controladores de motor. El IGBT tiene una compuerta que regula el flujo de corriente y se apaga cuando no se aplica voltaje. Es apreciado por su alta eficiencia y capacidad de conmutación rápida. El IGBT aprovecha las ventajas del MOSFET y del BJT. Opera como un MOSFET con una región de inyección en su lado del drenaje para proporcionar la modulación de conductividad de la región de deriva del drenaje, de modo que las pérdidas en el estado de encendido se reducen, especialmente en comparación con un MOSFET de alta tensión con igual clasificación. En cuanto a la conducción del IGBT, se asemeja a un MOSFET, por lo que todos los fenómenos de encendido y apagado, comentarios, diagramas y circuitos de control diseñados para MOSFET se aplican igualmente bien a un IGBT. Por lo tanto, lo que sigue se refiere únicamente a los modelos del MOSFET. Este es el esquema de un controlador PWM que a continuación explicaremos más a fondo. El controlador PWM es un arreglo de accionamiento de compuerta acoplado por un transformador para un puente H en un controlador PWM de cambio de fase a frecuencia de conmutación fija. Este controlador está compuesto por unos IXDD404. Además, logra un aislamiento galvánico mediante el uso de los transformadores. También opera a una frecuencia fija y se logra una mejora en el apagado utilizando transistores PNP locales. ¿Qué son los IXDD404 que mencionamos? Estos son unos controladores de doble amplificador de 4 amperes que se utilizan en numerosos circuitos que emplean dos MOSFET o IGBT. También pueden ser utilizados para dos MOSFET o IGBT conectados en una configuración de fase, siempre que el nivel de voltaje sea inferior a 25 voltios DC. El IXD404 proporciona una solución simple para controlar MOSFET
e IGBT de corriente baja y media. Acá observamos el esquema de un variador de frecuencia. En la figura se observa cómo el IXD de 4414 controla un IGBT en un módulo de inversor de freno de convertidor CBI. Se incluyen funciones de protección como límite de temperatura alta y protección contra cortocircuito. En el caso de un accionamiento de motor de corriente alterna, cada IGBT debe protegerse contra sobrecargas utilizando una detección de SAT separada. La detección de SAT es una desaturación de la caída de voltaje directo. Este es un método utilizado para la protección contra cortocircuitos o sobrecargas en un IGBT. Cuando ocurre un cortocircuito o sobrecarga, la caída de voltaje directo del IGBT aumenta a valores desproporcionadamente altos. Es necesario ignorar el aumento inicial de VCE al encender, cuando la salida del controlador aún no ha alcanzado un valor lo suficientemente alto. Sin embargo, cuando VCE aumenta a un nivel de, digamos, 7 voltios, en presencia de un voltaje de accionamiento de compuerta suficiente, significa que la corriente del colector IC ha aumentado a un valor desproporcionadamente alto, lo que indica una sobrecarga. Como cuando se detecta un nivel de voltaje superior a 6.5 voltios, la señal de la compuerta se puede apagar suavemente, lo que resulta en un apagado suave de IGBT. En la figura anterior, esta, se muestra cómo se puede incorporar la función de detección de SAT en un circuito del controlador completo, utilizando también otras características como el aislamiento óptico y el sesgo de apagado negativo. La detección de SAT se realiza en el lado aislado de cada optoacoplador, mientras que la señal de la falla resultante se genera en el lado de la entrada común con respecto a GND1. Cada señal de falla es del tipo colector abierto y por lo tanto se puede conectar junto con otras señales de falla de otros optoacopladores o comparadores. El microcontrolador detendrá las señales de salida cuando la señal de falla o sobrecarga se vuelva baja. Cuando esto sucede, se puede observar que el IXD de 414 ofrece un sesgo negativo de menos 5 voltios para garantizar condiciones de apagado, incluso en presencia de ruido eléctrico. Menos 5 voltios se aplica a la compuerta de cada IGBT durante el apagado, incluso en condiciones de funcionamiento normales. Después de que se resuelva la falla, el microcontrolador puede emitir una señal de reset para reanudar el funcionamiento normal. A continuación, hablaremos sobre la protección contra cortocircuitos. Esta se proporciona mediante la monitorización continua de la caída de voltaje a través de una resistencia shunt. Es importante destacar que en un extremo del shunt está conectado a la tierra de la fuente de alimentación GND1. El voltaje recogido de este shunt se amplifica mediante un amplificador operacional de bajo ruido y luego se compara con el voltaje estable del mismo diodo CEN. Cuando ocurre un cortocircuito, la salida del comparador falla, es decir, se vuelve baja. Se utilizan resistencias de película metálica del 1% en ambos circuitos para garantizar precisión y estabilidad. Los condensadores C3 y C4 ayudan a ofrecer filtrado de paso bajo para evitar disparos innecesarios. Por último, daremos unas conclusiones de la presentación explicada. La electrónica de potencia juega un papel fundamental en la conversión y control de energía en una amplia gama de aplicaciones, desde inversores DC-AC utilizados en sistemas de energía renovable hasta controladores de motores y circuitos de protección de dispositivos como el IGBT,
Estos avances tecnológicos permiten un uso eficiente y seguro de la energía eléctrica. Además, también podemos concluir que los IGBT son componentes esenciales en la electrónica de potencia. Estos dispositivos combinan las ventajas de los MOSFETs y los BJTs, lo que permite manejar altas corrientes y tensión con una baja pérdida de energía. Su capacidad de modulación de conductividad y su capacidad de conmutación rápida los convierten en la ejecución ideal para aplicaciones de alta potencia. En resumen, la electrónica de potencia y sus componentes asociados desempeñan un papel esencial en la conversión, el control y la protección de energía eléctrica. Su aplicación en inversores controladores de motores y otros dispositivos de potencia permiten un uso eficiente y seguro de la energía, contribuyendo así al desarrollo de tecnologías más sostenibles y avanzadas. Gracias por su atención.